Bueno, Egunon, comenzamos el Consejo Rector correspondiente a abril de 2021. Antes de iniciar el orden del día, informaros que vamos a retirar del punto del orden del día el punto 86, porque hemos tenido un problema de comunicación y no está ni bien redactado, ni en algún caso y en algún contenido no está bien, ¿vale? Entonces lo llevaremos a la próxima sesión del Consejo Rector como debe. Y entonces paso al primer punto del orden del día, que es el 84, que es aprobación del acta del Consejo anterior si procede. Si no hay ninguna cuestión, lo damos aprobado por unanimidad de los presentes. El siguiente punto es el 85, que es una dación de cuenta por la que se aprueba una habilitación de crédito de 19.86,94. Esto corresponde a el pago del seguro porque se levantaron unos paneles de vidrio en Govela. Entonces el seguro está a nombre del ayuntamiento, le abona el ayuntamiento y el ayuntamiento nos lo traslada a nosotros. ¿Alguna cuestión? Bueno, pues paso al siguiente punto, que es el 87 en este caso. ¿Perdona? Sí. Sí, perdón, Egunon. Mi pregunta sobre esto, bueno, agradeciendo la explicación que ya venía un poco dentro de la propia información, es si no estaba previsto esto. Es un accidente que hubo por viento. Es solo por el accidente, no hay nada que fuera dentro de lo habitual, ¿no? No, el viento se llevó 4 paneles de metacrilato y la restitución costó ese dinero y ese dinero fue el que se pasó al seguro y el seguro lo ha abonado al ayuntamiento nos lo traslada a nosotros para que lo pongamos donde lo teníamos. Vale, gracias. 87, entonces, propuesta de aprobación de acuerdo relativo a la duración del contrato administrativo especial para gestionar el proyecto de inserción. Bueno, os resumo. Como sabéis, hace 2 consejos rectores también trajimos algo similar. Este adjudicatario, como cada vez que hay una situación de cierre de hostelería, solicita que se amplíe el plazo conforme la ley le permite, ¿vale? Entonces, cada vez que se produce un cierre de alguna de las maneras, pues tenemos que traer aquí para volver a ampliar el plazo por el tiempo que va a estar cerrado hasta que pueda retomar su actividad habitual. Si vuelve a abrir y vuelve a tener que cerrar, pues volveremos a traer cada vez que suceda, ¿de acuerdo? No puedo explicaros mucho más porque no tiene más, ¿eh? No sé, ¿alguna cuestión? Vale, bueno, pues pasamos al punto siguiente. Bueno, que hay que votarlo, perdón. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Abstenciones Partido Popular, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Votos a favor, Partido Nacionalista Vasco de AJ y Partido Socialista Euskadi Euskadi. Siguiente punto, que es la propuesta de aprobación del acuerdo para el inicio de la licitación del servicio de cines de Getxo Kirola. Os hemos enviado toda la documentación relativa al contrato. Básicamente el contrato recoge una serie de mejoras solicitadas durante bastante tiempo a través del Consejo Rector y a través también de los AQS presentados por la ciudadanía. Y bueno, pues ahí está. Hay alguna propuesta de unas pequeñas, son algunas clases dirigidas y bueno, vamos a empezar a funcionar a ver cómo vamos sobre todo con el tema de la parte de la pandemia. Veremos cuándo arrancamos con el proyecto, con el contrato, una vez adjudicado el contrato completo, también viendo cuál es la situación, ¿no? Pero la parte de gimnasio que está funcionando, ya sabéis que tenemos triplicado el espacio dedicado al gimnasio ahora mismo. Entonces, bueno, iremos viendo cómo va funcionando, pero bueno, esto es lo que queremos hacer cuando estemos en la normalidad. Sí. Bai, bueno, gu honen inguruan enbarra izan ditu. Lehenengoa eta betikoa, baina horrengatik ez garrantzi gutxiagokoa, da nahiago dugula kudeaketa zuzena egitea, eta kudeaketa zuzena egiten dugunean da inbertsioa berak, Getxo Kirolakek egin ditzala inbertsioa, makinaria berea izan dadila, eta langileak Getxo Kirolakek kontratatu ditzala langile propioak izan ditzala. Baina hortaz aparte, gimnasioaren inguruan ematen den zerbitzuaren inguruko hausnarketa bat beharrezkoa da, gure ustez. Azken finean, Getxo Kirolakek dakan gimnasio zerbitzu bat, gimnasio zerbitzu hori ez da merkeagoa erabiltzaileentzat, hau da, herrian dauden beste gimnasio baino garestiagoa da, 57 euro inguru ordaindu behar da hilero gimnasio horretara joateko, eta gainera gero ematen den ordutegia da herriko beste gimnasioak ematen duten ordutegia baino kaskarragoa. Orduan
gure ustez, gimnasio horren inguruko erabileraren edo eman behar duen zerbitzuaren inguruko hausnarketa egin beharko litzateke. Ez dakigu gimnasioak izan beharko lukeen igerilekoa dauzkaten funtzionamendu eredu hartzeko bat, edo gimnasioa erabili behar den herriko taldeek dauzkaten entrenamenduei orokorrean talde guztiei ere zerbitzua emateko, edo zer, baina gure ustez hausnarketa beharrezkoa da. Azken finean daukagu hor diru publikoa gastatzen dugu, entitate pribatu batzuk ematen dituzten zerbitzuak, zerbitzu bereak ematen, baina era kaskarrago batean eta rutegi kaskarrago batean, eta era garestiago batean. Orduan, hori batetik. Gero bestetik, planteatzen dizkigu zuen oinarri teknikoen inguruan, hainbat gauza dauzkagu itxeko. Hemen, batetik ikusi dugu, berriro ere, klausula bat dagoela oinarri teknikoetan, Getxo Kirolakeko langile iragiten diena, eta lehentasuna edukiko dutela, flexibilitate ordutegia jendeari gure horiek ireki aurreko ordutegian eta inolako kosturik gabe. Orduan gure galdera da, zergaitik Getxo Kirolakeko langileek daukate gimnasiora joateko aukera inolako kosturik gabe, eta udaletxeko langileek, edota egoitzako langileek, edota musike barriko langileek ez daukaten eskubide hori. Hori ez dugu aintzat ematen. Hau da, edo eskubidea ematen zaie udal langile guztiei, izan udal etxekoak edo izan erakunde autonomoetakoak, edo bestela zaie ematen inori. Eta eskubide hori ematen denean ere, eskubide hori nola bintzateko neurtu inbarko litzateke kostuetan. Beste kontua daukagu gaien oinarri teknikoen inguruan eta batez be aipamen egiten dio, batetik, argi dago emakumezkoen presentzia hori landu beharreko dela. Osea, 4 langile daude hor eta 4ak dira gizonezkoak. Beraz, ikusi dugu oinarrietan jartzen dela parekotasuna lortu arte kontratazio berriak emakumezkoak izan barriela, baina jartzen da toki batean, ez da jartzen beste toki batean, beraz, oinarri horiek batzutan kontraesanak izan ditzakete eta gauza bera gertatzen da euskerarekin. Hau da, bizi ikastaroen inguruan hitz egiten da, baina gero langileak ez dira euskaldunak izan behar, lehenengo hitza eman behar dute euskeraz, baina gero, hor nahazketa dago, euskararen presentzia ez dago bermatuta, eta langile horiek eskaintza zuzena emango dizkiete, edo arreta zuzena egingo diete etxostarrei, beraz, hor eskaintza euskaraz izango dela bermatu egin behar da. Hau da, Getxo Kirolak gainera gure ustez behartuta dago, hau da, une oro, gimnasio horretan, zerbitzua euskaraz eman behar izan da. Eta kasu honetan ez da bizi proiektuak edo dena dalakoa. Ni gimnasio horretara baldin manoa, nik edozein begiralearekin, edo dagokidan begiralearekin, bakar bat baldin badago, dobi baldin badago, berdin zait, batekin, euskaraz araitzeko eskubide osoa daukat, eta Getxo Kirolakek eskubide hori bermatu egin behar dit. Eta oinarri hauetan ez da hori bermatzen. Aipatzen dira kriterio hizkuntze irizpideak, baina ez da bermatzen hori. Eta hori gure ustez ez da onargarria. Eta gauza, eta gero betiko egiten duzue kontratuan. Hau da, batetik esaten duzue, prezioan jeitxiera 20%, baja temeraria edo baja desproporcionada, deno delakoa izango dela, baina bestetik sartzen dituzue obarietan, baloratuko dituzuen obarietan, inbertsio gehigarriak eta ikastaro doakoak. Eta hori ez zaigu bat ere egoki iruditzen. Esan dugu behin baina gehiagotan. Eskari horiek obari bezala aurkeztea, era eskutu batean prezioa jaistea da. Eta eskari horiek horrela aurkeztea, beti joaten da langileen bizkarrera. Beraz hori ez dugu aitzat ematen. Gero, lehen begirada batean, oinarriak gure ustez kontraesan batzu dauzkate eta kontraesan horiek konpondu inberko dira. Eta nik uste nahikotxo esan du kontratu honen inguruan, baina ezke gauza guzti horiek gure ustez konpondu beharrekoak dira. Orduan, guk eskatuko genukena zan hau martxan ez jartzea, azterketa da hausnarketa bat ematea,
eta hain zinkin fadura eta horren inguruko horren hausnarketa eta parte hartzea hausnarketa dauzkagun, hausnarketa bat ematea, ze gimnasio zerbitzu mota eskaini behar duen Getxo Kirolakek. Beste gimnasio edo zein gimnasio bezalako izan behar den, edo ez. Eta, bukatzeko, gero ja, ordutegia. Osea, ustaian, zergaitik izten da gimnasioa guardia. Eta guztua. Ez dugu, lertzen? Orduan, guretzako hau da, hausnartu beharreko zerbait, hobeto planifikatu beharreko zerbait, lehenengoa ereduaren inguruko hausnarketa bat egin, eta hausnarketa horren ondorioaren emaitza, ikusi kontratu egin behar dena da ez, eta gure ustez, kudeaketa zuzena egin behar da. Sí, te respondo brevemente, bueno, brevemente no sé. Sobre la cuestión de la gestión directa no vamos a volver a entrar en esa discusión porque sabes que tenemos visiones diferentes y es lo que hay. Sobre el precio, hombre, depende, si lo comparas con algunos gimnasios del municipio es más barato y si comparas con otro es más caro. En este municipio hay gimnasios de 75-80 euros al mes, hay gimnasios, igual en este municipio, pero justo cruzas el límite, los hay por 20. Nosotros tenemos que acomodarnos también al entorno que tenemos y el resultado y aquí que hay una reflexión importante y sobre todo una reflexión técnica muy importante, lo que hay es una adaptación al entorno en el que vivimos, en el que hay pues unos 7 gimnasios en el municipio con precios variados, con horarios variados, con tipo de oferta variada, pero es que además tenemos gimnasios justo al otro lado del límite municipal, al otro lado, cuando digo al otro lado, sabéis a lo que me refiero, 4 metros, que también ejercen una competencia, porque al ciudadano lo mismo le da estar en un lado que en el otro de la raya. Entonces, pues hemos intentado adaptarnos y ofrecer un servicio pues, que vaya de acorde, primero, con nuestros valores y con nuestros criterios deportivos, y luego encajado en el entorno empresarial y competitivo del municipio. Bueno, sobre la cuestión de la plantilla, suelo decirte que esto es un acuerdo con la plantilla desde hace un montón de años, que se va manteniendo precisamente para que la plantilla pueda en las SPAD, ahí pongo un ejemplo, hay gente que prefiere tomarse un descanso y hay gente que prefiere hacer actividad física en su media hora de descanso. Esto lo único que hace es facilitarlo. Entiendo que alguien que trabaja en Music Barri, en esa media hora no le va a dar tiempo a bajar, a hacer y subir. En Getxo Kirola que es posible hacer 25 minutos y volver a tu trabajo. Sobre el tema de la no presencia de mujer entre los trabajadores y el tema del euskera, pues sí, te doy la razón, es verdad. Sí que pero es que lo que ocurre es que hay una subrogación obligatoria que en tanto en cuanto no podamos o no se marche ningún trabajador por la razón que sea, no podemos sustituirle por la persona con el perfil que nos gustaría. Pero también es cierto que tenemos la sensibilidad y la obligación de hacerlo, y así lo haremos, pero en tanto en cuanto la obligación, la subrogación es un derecho del trabajador, de estos trabajadores en concreto, que está por encima del de cualquiera otro, incluso de los nuestros como usuarios. Es verdad que tenemos que procurar ofrecer el servicio en las condiciones que dices y trataremos de hacerlo, pero sin saltarnos estas condiciones. Sobre el resto de criterios que se proponen relativos a la baja desproporcionada, la oferta de inversiones, no son más que incentivos que se proponen dentro del contrato, que en ningún caso son obligatorios y que, bueno, que creemos que nos da la posibilidad también de que algún licitador de alguna empresa o licitador nos ofrezca algo que no hemos tenido en cuenta, por lo que sea. No sé, un curso de alguna actividad novedosa, pues entraría ahí. Y sobre el tema de los horarios, mira, los horarios los hemos sacado conforme a las estadísticas que tenemos de usos, no precisamente del año 20, porque no son los más adecuados, pero sí los años anteriores, y conversando con los actuales explotadores. Los hemos adaptado al uso real que tiene el gimnasio en Getxo Kirola. Lo que no tiene sentido es tener gimnasio abierto para 3 personas en un mes o para 8. Entonces, pues así se ha hecho una valoración por parte de los técnicos y se ha decidido que el horario que se propone en el pliego sea este. ¿Alguna pregunta más? Sí. Sí, algunos matices. Yo no me he metido con el precio que tiene el gimnasio.
Lo que he dicho es que hay que hacer un análisis sobre qué servicios es o qué se pretende con ese gimnasio. Nosotros entendemos que puede ser un gimnasio complementario para los equipos de cualquier disciplina que entra en el municipio, o que puede ser un gimnasio complementario para cualquier persona que practica deporte en Getxo Kirolak, o que puede tener un servicio parecido a la piscina, pero que si va a tener un servicio que nada se distingue de los gimnasios privados, estimamos que tiene un precio, sin entrar en los que están cercanos, que tiene un precio que está en ocasiones por encima de gimnasios que están ubicados en el municipio por el mismo servicio, y que tiene un horario peor, pues porque cierra a 2 horas, por poner un ejemplo, en verano. Esto sobre eso. Entonces, lo que pedimos es una reflexión sobre el servicio que debe cumplir ese gimnasio, porque la duda es, ¿ese gimnasio debe cumplir un servicio de cara a la ciudadanía getxotarra o debe ser una oferta que compita en el mercado en igualdad de condiciones para bien y para mal con el resto de oferta privada? Pues esa es la duda, eso es la reflexión que pedimos. Evidentemente no vamos a llegar a un acuerdo sobre la gestión directa o no directa, pero nosotros vamos a insistir constantemente en que preferimos que las inversiones las haga Getxo Kirolak y los trabajadores y las trabajadoras las contrate Getxo Kirolak. Respecto al euskera, sí y no. Es cierto que los trabajadores tienen derecho a su subrogación, pero también es cierto que de la misma forma que en las bases se pone una serie de obligaciones que ha de cumplir la empresa, referidas a inversiones, referidas a tal, referidas a cual, y se pone que tiene que haber una cierta facilidad para aprender en euskera en horario de trabajo, en vez de pedir una cierta facilidad, se puede poner como obligación. Entonces, ya empezaríamos a tener una cosa, porque claro, si tenemos trabajadores subrogados desde hace 20 años que no quieren aprender euskera, hasta que se jubilen no vamos a tener ninguna solución. Entonces, hay que buscar la forma de poner esas soluciones. Y una puede ser incluir en las bases técnicas que una de las obligaciones de contratación de la empresa será poner unos cursos de trabajo que se medirán mediante las mediciones estandarizadas de la lengua. Es una sugerencia, sin más. Respecto a las mujeres, evidentemente. Yo lo que he dicho es que en algunas cláusulas de aquí no aparece claro que la contratación que deben hacer de nuevo personal es de mujeres, y en otras sí aparece claro que la contratación de nuevo personal es de mujeres hasta que se llegue a la paridad 50-50. Entonces, lo que decimos también es, bueno, lo que hemos pedido es que esto quede sobre la mesa para hacer esa reflexión que hemos pedido y que esas cláusulas se revisen, porque vemos que hay unas ciertas cuestiones que pueden resultar contradictorias en la lectura de las bases. Y finalmente, una cosa que antes he dicho y que no he dicho y se me ha olvidado y no quiero dejar pasar por alto, nos produce entre asombro, cabreo y desazón ver cómo en el gimnasio se pueden hacer cursos deportivos y en el resto de cursos deportivos de Fadura no se pueden hacer. Incluso en los cursos deportivos del gimnasio que se ponen las masterclass se menciona el spinning. Se menciona el spinning que está suspendido en Fadura, en Getxo Kirolak, en el resto de empresas. Entonces, volvemos a lo mismo, un poquito de coherencia. ¿Sí o no? Lo he dicho al empezar la explicación, pero bueno, termina que... No. Repito. ¿Sí o no? ¿Por qué ahora tenemos prisa en reactivar esto? ¿Por qué no reactivamos los cursos deportivos? Bueno, a ver. Entonces... Termina. Mira, solo voy a entrarte en el último tema. Creo que cuando he empezado a explicar he dicho que vamos a iniciar el concurso este contrato y que estimaremos su desarrollo en función de la situación sanitaria. O sea, que adjudiquemos este contrato cuando toque, que espero que será 2-3 meses. Supongo que la situación sanitaria habrá variado. Si no ha variado, habrá actividades que no lanzaremos y habrá otras que sí. Y los cursos ya insistí en la última vez que me lo preguntaste, que mi compromiso era que estuvieran en octubre en marcha. Y en octubre estarán en marcha. Entonces, lo digo claro, es que no puedo decirlo más claro. Habéis pedido, sí. Sí, gracias. Yo con el tema del precio sí me voy a meter, porque aparte de lo que comenta Ivonne, sí que hicimos una comparativa, creo que hace como 2 o 3 años, y sí nos parecía más caro respecto a otros gimnasios de la zona, y en ese momento no estaban los gimnasios que se estaban nombrando de la Muga, que en este caso es justo de Leioa, pero que yo creo que también habría que tenerlo en cuenta, porque al final nos estamos refiriendo a la gente que vive en un entorno, pero efectivamente ese entorno también llega un poquito más allá de Getxo. De todas formas, también coincido con la reflexión que hace Ivonne de que entrar como servicio público a competir como si esto fuera un tema de mercado, yo no lo veo del todo adecuado. Al final tenemos que dar unos servicios públicos y garantizar que la gente tenga acceso a ellos. Y creo que la forma en la que se está planteando quizá no sea la correcta precisamente por eso.
De hecho, cuando se habla del precio, una de las cosas que más nos llama la atención es que luego también nos decís que, por ejemplo, con los horarios se ha considerado por la parte técnica no abrir en verano, porque parece que no hay demanda. Pero es que la cuestión es, primero, nosotras hemos dicho en muchas ocasiones que dar un servicio público no debería depender de si hay demanda o no, debería existir y punto. Y otra cosa es el tema del precio, que yo creo que ahí sí tiene pues su incidencia. Es decir, si el precio fuera más ajustado en base a la gente que tiene acceso al servicio, la capacidad económica y los servicios que damos, todo lo que incluye en sí el gimnasio, sí que creo que habría más demanda y por tanto tendríamos que abrir más, en base al criterio que estáis estableciendo desde la parte técnica o política, no lo sé. Digo por lo de la demanda. Entonces, yo creo que ahí sí habría una incidencia y creo que esa reflexión tendría que ir de manera conjunta, como planteaba Ivonne, por eso. Porque el precio al final, si se ajustara mucho mejor, yo creo que habría más gente que accedería y, por tanto, seguramente tendríamos que replantearnos cómo funciona el gimnasio y para cuánta gente se abre y cuándo. Es lo que yo me parece que debería de reflexionarse, aparte de las mejoras que se hayan podido introducir en cuanto a lo que se ha comentado al principio. Y por otro lado, el tema de las mejoras en sí, literalmente de las bases, sí que el tema de los 15 minutos mensuales de ampliación horaria de las masterclass superior a la mínima prevista y requerida por el pliego técnico a impartir los fines de semana. A mí me sigue sonando a bolsa de trabajo, de horas gratuitas. Quizá me esté equivocando, pero eso creo que aquí lo hemos criticado muchísimas veces. Son horas que se siguen dando gratuitamente fuera de lo que le va a costar al ayuntamiento, si no me equivoco. Entonces, es una cosa que, al menos por nuestra parte, hemos dicho en muchas ocasiones que no lo veíamos como adecuado, porque al final luego se pone en marcha un concurso o una licitación de estas y no tenemos ni idea de si se está cumpliendo, si realmente se está garantizando que esas horas de más se están pagando, porque al ayuntamiento no le cuesta, pero entendemos que se tienen que pagar. Vamos, a mí me sigue sonando a bolsa de horas gratuitas y si no, pues bueno, que el presidente me corrija, pero esto de las masterclass con horas superiores o por minutos y que se puedan llevar más puntos, me sigue sonando a eso, a mejoras por bolsas de horas gratis, otra vez. Y luego aquí pues nunca se nos dice cómo se está controlando la gestión o cómo se está haciendo ese contrato, si realmente se está llevando un control sobre si esas mejoras que ofrece el licitador las está pagando bien. Bueno, no se da un seguimiento como nos gustaría al menos. Entonces, bueno, si me estoy equivocando que me corrijan, pero esas son mis dos reflexiones. Sí, yo una sobre la parte de los precios. Primero, bueno, no es el objeto de la discusión, pero ya que lo sacáis, lo sacamos. Yo no sé si sabéis, creo que, bueno, sí solo sabéis, qué demonios, que Getxo Kirola tiene una tabla de bonificaciones que no tiene nadie. Pero cuando digo nadie, digo ni nadie en el territorio de Vizcaya ni nadie en la comunidad autónoma. ¿Vale? Entonces, cualquier ciudadano de Getxo que se abona y cumple unos regímenes de renta, tiene derecho a esas bonificaciones. Por tanto, el precio no es el mismo para todos, es el mismo en función de tu renta. Entonces, por eso digo que estamos hablando del contrato aquí, no estamos hablando de lo que cuesta. Porque yo pongo un ejemplo, en Getxo Kirola hay personas que pagan 10 euros al año por ser abonadas en este caso, porque son mayoritariamente mujeres, pagan 10 euros por su situación de renta y 3 euros al mes por el curso al que asistían. Eso es así. O sea, eso sucede. Entonces, quiero decir que es que hablarme de precio, me podéis hablar de los precios base, pero hombre, luego hay precios particulares porque hay situaciones particulares y que afortunadamente Getxo se puede permitir tener ese tipo de bonificaciones. Y la última cuestión era, se me ha ido el santo al cielo, perdona, Paula. Perdona, lo de las mejoras respecto a lo de las masterclass. En ningún caso se tratan de horas gratuitas, en ningún caso, porque obviamente cualquier trabajador o trabajadora que trabaja para una empresa le cobra las horas que trabaja. Y nosotros, como administración, tenemos obligación, además, de comprobar todo eso a través de los TCs que requerimos en la plataforma de contratación de Getxo Kirola. Cada mes, cada empresa contratada por Getxo Kirola tiene la obligación de subirnos toda la documentación que marca la ley, no la que decimos nosotros, la que marca la ley. TCs de la Seguridad Social, nóminas, todo. Entonces, claro que hay un control, pero no hay un control porque nosotros seamos los más guapos y los más chulos, no, hay un control porque la ley obliga a hacer ese control. Y si este Consejo Rector quiere preguntar por cualquier contrato en cualquier momento, pues que lo haga, si está en su derecho y en su obligación.
¿Y alguna pregunta más? ¿Sí? Sí. Simplemente corregir una cosilla, que el horario, precisamente yo veo se ha hecho una reflexión importante por parte técnica y el horario, por supuesto, que se mejora, pero sustancialmente, en muchas horas. Sábados y domingos está abierto todos los días, desde que se abre Fadura hasta que se cierra, está abierto el gimnasio. Y en cuanto al precio, yo la reflexión global que hago después de elaborar el pliego es, por el mismo precio que daba antes, que se prestaba antes, tengo unas actividades complementarias, tengo 7 actividades complementarias al día. O sea, no es el gimnasio más horario, más actividades. Por lo tanto, yo en lo que habéis hablado principalmente veo una mejora sustancial. No me gustaría que entráis en... No voy a entrar en debate, pero es conmigo, conmigo. Es cortito, contigo, no te lo bueno, ya que puedo hablar, voy a decir otra cosa además. Os estáis quedando con el precio y el horario. Yo he puesto el precio y el horario como ejemplos. Lo que estamos pidiendo es una reflexión sobre el uso y servicio y sentido que tiene que tener el gimnasio, el servicio del gimnasio dentro de Getxo Kirolak. Y en esa petición de reflexión, como ejemplo de cosas que nos parecen contradictorias, ponemos el precio y el horario. No hemos entrado a valorar específicamente el precio y el horario. Lo que pedimos es la reflexión, por concretar el tema, que vemos que es necesaria esa reflexión. Y sobre las horas gratuitas, es una bolsa de horas gratuitas. Lo que vosotros le pedís a la empresa es que, además de lo que vais a pagar, os regale hasta 15.000 euros en inversiones. Pues dices, no tiene obligación. Claro que no tiene obligación, pero como todo el mundo sabe, es un concurso y en este concurso, pues todas las empresas irán a lograr más puntos. Y como ahí les dais, si no me equivoco, son 10 o 15 puntos por mejoras, pues tienen que poner 15.000 euros más, aparte de esto, 15.000 euros más, porque les dais un punto, me parece, por cada 1.000 euros de inversión adicional, y luego encima tienen que dar clases gratuitas, que ya me dirás tú, que es, al final eso es la administración pidiendo trabajo gratuito a una empresa, y eso nos parece una falta de respeto a las empresas y una falta de respeto a la administración. A los trabajadores, porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la realidad que cualquiera de nosotros conoce, aunque aquí vayamos a negarla. Y es que en una empresa privada, cuando va alguien y dice al trabajador, mira, pues esto es lo que hay, y si no te gusta esto, ya sabes lo que hay, porque realmente tenemos un mercado laboral que posibilita eso. Entonces, lo que la administración no puede hacer, a nuestro entender, es generar situaciones que posibiliten esa relación empleador-trabajador. Entonces, vestirlo como queráis, pero es una falta de respeto a las empresas, una falta de respeto a los trabajadores y trabajadoras y una bajada encubierta del precio. Eso es, o sea, entonces podéis quitar el 20% de baja temeraria porque ya tenéis ahí una bajada encubierta del precio. Porque le estáis pidiendo que por el mismo dinero que dicen que va a hacer, ellos inviertan más todavía. Meterlo en las condiciones y ya está. Vale, ¿alguna cuestión más? Bueno, pues vamos a pasar a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Partido Popular abstención, a favor Partido Socialista y IAJ, y en contra Elkarrekin Podemos y EH Bildu. Bueno, pasamos al punto siguiente, que es información general. Bueno, en principio no traía nada, pero como sabéis, ayer hemos hecho pública una nota de prensa sobre un, pues en mi opinión, desgraciado incidente, que ha sido que el Club de Boxeo organizó una competición sin conocimiento de Getxo Kirolak, sin conocimiento de la federación, a vez de saltarse una serie de cuestiones relativas a la situación de restricción actual, que también es importante, también a nosotros nos preocupa y nos preocupa mucho, y la federación también, que se organice una competición de un deporte de combate sin cobertura federativa y sin cobertura de Getxo Kirolak, ¿vale? Entonces, de momento hemos suspendido al club para que organice cualquier actividad competitiva y abriremos un expediente correspondiente para ver cuáles son las sanciones que según el reglamento vigente le corresponden. Nos enteramos básicamente porque vimos una ambulancia allí delante y preguntas qué hay una ambulancia allí, ¿vale? A partir de ahí pues es cuando empezamos a preguntar y bueno, pues es lo que ha ocurrido. Utilizaron un horario que tienen de entrenamiento para montar una competición, ¿vale? Como ahora en las competiciones no hay público, pues es difícil diferenciar de lo que es un entrenamiento de lo que es una competición, ¿vale? Si hay alguna pregunta,
Sí, sí. Perdona, Natalia. Sí, del micrófono, por favor. No, era para ver qué sanción vais a poner. Bueno, la sanción, a ver, primero hay que clasificar la falta o lo que, como se llame. En principio, por lo que está, puede ser entre 750 y 1.500 euros de sanción. Pero vamos a ver también qué dicen los servicios jurídicos y os tendré informados de lo que diga la resolución, ¿de acuerdo? Vale, gracias. No, mi pregunta iba un poco por el mismo motivo, porque había también leído la nota de prensa, se agradece que se nombre aquí, porque hablaba de que se estaba esperando a que los servicios jurídicos establecieran el alcance de lo sucedido para poder establecer el tipo de multas. Entonces entiendo que aparte de lo más obvio, como podía salir, que había gente de otros territorios históricos que estaban cerrados, obviamente, y que no podían moverse, me imagino que habrá otro tipo de cosas y que eso es lo que al final llevará al montante total, ¿no? Que es lo que estaba preguntando. Sí, y como decía, que a nosotros como Getxo Kirola sí nos preocupa el tema de saltarse las restricciones, pero nos preocupa también que alguien haga una competición sin la cobertura de las licencias federativas, que son al final el seguro de que si hay un accidente en un deporte, que repito que es un deporte de combate y que puede haber un accidente, pues hay responsabilidades serias para el que está organizando, para el que está compitiendo, para el que está arbitrando y para el que está albergando la competición, ¿vale? Entonces, bueno, pues esa es la preocupación nuestra, sobre todo va por ahí. Sí. De suspender durante una temporada este club por todo. De momento tienen suspendida la actividad competitiva, suspendida sin fecha, ¿vale? Hasta que vayamos aclarando las cosas. Vamos a ver también, hemos pedido, nosotros tenemos un control de las fichas, del número de deportistas que tienen federados. Vamos a comprobarlo con la federación, porque si suspendemos la actividad del club, tenemos que tener en cuenta que, hombre, que suspendas al club no significa que perjudiques también a los 50 deportistas más o menos que tiene, ¿vale? Entonces queremos ver también si suspendemos al club, qué alternativas se le pueden dar a esas personas. Ya, pero esas personas también se han saltado las reglas, ¿no? No, porque esas personas no son del club. O sea, del club igual estaban 2 personas compitiendo, pero hay un montón más de personas que hacen deporte en ese club que no sabían nada. Ya. ¿Vale? Entonces, bueno, que tenemos que balancear un poco la sanción, que a quién perjudicamos y si decidimos ir adelante con una sanción de suspensión permanente de actividad del club, ¿qué salida le damos a las personas que practican deporte a través del club? ¿Vale? Gracias. Bueno, paso entonces a ruegos y preguntas. Tenemos 3 preguntas. Voy a comenzar por la primera, es de H. Bildu, sobre el deporte escolar. Si queréis podéis leerla. Bueno, otsaileko artezkari batzordean kirol ikastolen inguruan galdetu genuen eta horren harira kirol eskolarekiko gure interes falta azalartu zeniguten. Gogoratu nahi dugu hemen, Getxo Ekinez planari egin genion ekarpenen artean eskola kirolari bideratutako diru laguntzak eskatu genituela. Eta ikusi beharko dela azkenan hori aurrera eramaten den edo ez. Eta honi lotuta baitugu 3 galdera. Eskola kirola martxan jarri eta eten egiteak kirol taldeetan egiten dituen kalteak neurtu dituzue, gero baldakizue zenbat haur utzi dioten kirola egiteari, eta ea irailean adostutako kanpainaz gain beste zerbait egitea pentsatu duzuen. Sí, te respondo las 3 seguidas. Vamos a ver. Cuando hablas de daños, entiendo, hay 2 daños. El daño económico, entiendo que habléis de daño económico y también hablamos del daño organizativo, ¿no? En cuanto a los daños económicos, primero, desde Getxo Kirola resulta resulta imposible ayudar en ese aspecto porque la financiación del deporte escolar corresponde a Diputación, ¿vale? Entiendo que Diputación está manteniendo la financiación porque el ciclo de deporte escolar, como sabéis, se está abriendo y se está cerrando permanentemente y la gente está a disposición. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, pues los de Getxo pueden hacer deporte escolar, pero la gente de fuera de Getxo que hace deporte escolar en clubs de Getxo no puede venir porque estamos con 400. Entonces, se mantiene la actividad hasta el límite de lo que se puede. Los clubs de momento, pues hombre, como tienen una economía muy ordenada en el aspecto de la parte escolar, entre lo que aporta Diputación y lo que aportan en cuotas los Aitas y Amas, que tampoco han cobrado todo este año, han ido cobrando pues un poco en función de cada vez que conseguían 3 meses de actividad, les giraban una cuota,
¿vale? Pues bueno, más o menos. Y luego que tengamos en cuenta que también hay mucho voluntariado que no provoca un impacto económico dentro del club, ¿no? Eso por un lado. Luego, en cuanto a la clave de la participación, con los datos que tenemos de este año, en Guecho la participación del deporte escolar ha bajado un 24% con respecto al territorio. La media del territorio es el 40%. Eso es también debido a que nuestra estructura depende más de clubes que de AMPAs, ¿vale? Además, las AMPAs prácticamente hacen toda su actividad deportiva, salvo un centro que hace toda su actividad deportiva en instalaciones de Guecho Quirola. Por lo tanto, han podido mantenerla porque así que ha habido mucho miedo en algunas direcciones de centro a hacer actividad de deporte escolar dentro del centro, pues por las circunstancias en las que estábamos, ¿vale? Entonces, toda la actividad de deporte escolar que se ha podido hacer en Guecho Quirola se ha mantenido, toda, siempre que el club o la AMPA ha querido. Entonces, por eso el descenso es menor. También es cierto que hay muchos niños y niñas que hacen su deporte escolar en el centro escolar, que tenemos también mucha población escolar que estudiando fuera del municipio. Luego, la siguiente pregunta era, bueno, sobre el número, pues el número lo tenía por aquí. Para que nos hagamos una idea, en el año 19-20, el número de fichas de deporte escolar que nosotros pues, desde Guecho Quirola controlamos, porque luego hay otras fichas de, pues, sobre todo centros escolares que tienen sus propias instalaciones. Nosotros teníamos 3.102 y este año tenemos 2.378 en cifras, ¿vale? Y bueno, sobre la campaña, pues hombre, primero que vamos a hacer la campaña en septiembre, que va a ser una campaña institucional, que estamos trabajando, creo que ya se comentó con la Fundación Atleti, y estamos tratando también de que se impliquen otros municipios en esta campaña, para hacer también un poco más, quiero decir, que trabajar en deporte escolar sin contar un poco con Leioa, con Verango, con Sopela, pues que casi compartimos el mismo hábitat de deporte escolar. Muchos niños y niñas de un sitio van a otro, entonces, bueno, pues queremos también implicar al resto. Y luego sí es verdad que nosotros antiguamente, anterior a la pandemia, solíamos hacer, no sé si habéis oído alguna vez, de la feria que hacían los clubs para una especie de presentación, hacíamos en frontones, ponía un stand, cada club se presentaba, pues un poco para que los chavales que iban a empezar en edad escolar lo conocieran. Esta actividad, si pudiéramos volver a celebrarla, porque la situación sanitaria nos lo permite, pues volveríamos a hacerla, no solamente dirigida a aquellos niños y niñas que comienzan su etapa de deporte escolar, sino dirigida a todos, sobre todo porque para paliar un poco toda esa pérdida que hemos tenido este año. Vale. Bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta, que también es de H. Bildu, sobre deporte para personas mayores. Irakurriko dut. Gaur egungo pandemia gero eta argiago uzten du, kirola orokorrean egitea ez dela nahikoa biztanleriaren osasuna hobetzeko. Hori horrela izanik, kirol eta osasun adituek kirol jardueren kontrol eta zehaztasun handiagoa eskatu dute biztanleriaren osasuna hobetzeko irtenbide bezala. Zehaztasunez landu behar diren hainbat aspektu jartzen dituzte mahai gainean. Adinekoi eta izain adinekoi bideratutako kirol planean hain zuzen, kirol intentsitatea igo eta karga bidezko kirola gomendatzea diote. Hori jakinda hurrengo galdera ditugu. Getxo honen inguruko azterketarik egin duzue, azterketa egin baduzue zein da ondorioa, horren azterketaren ondorioa. Azterketarik ezean badaukazue planik kirolari behar den eineko indarra emateko, eta horrela bada zein den. Gero, planik ezean ikusten duzue hemendik eta gutxira aurrera eramatea horrelako planik, eta jakinda gaur egun dauden zerbitzuak ez direla nahikoak pentsatu duzue horri buelta bat ematea, eta horrela bada zer pentsatu duzue. Bueno, gutxi gora bera galdera osoa batera doa. Osea, zu zertan banan joan behar erantzuten. Vale, pues en su conjunto, pero la primera es muy concreta. Sí tenemos un estudio y os lo tenemos por ahí, lo haremos llegar, ¿vale? Y luego un poco más en general. Bueno, las conclusiones del estudio son que las demandas principales de las personas mayores ahora mismo son hacer actividad en la calle y que haya baños. La realidad es esa, son la demanda que tenemos. Y sobre el resto de preguntas,
estamos desarrollando un plan para activar a las personas mayores. Como creemos que van a ser los grupos de edad que van a poder hacer una vida lo más normal posible a la mayor brevedad porque los ciclos de vacunación les favorecen, es evidente que los cursos que activemos desde Getxo Kirolak, los primeros van a ser esos, ¿vale? Si mañana alguien anunciara que todos los mayores de 65 años, el 97% de los mayores de 65 años están vacunados, abríamos cursos inmediatamente, ¿vale? Para esas personas. Especialmente los de natación, bueno, no son natación, son actividades acuáticas que nos lo están pidiendo, ¿vale? Entonces, tenemos claro que en cuanto se puedan abrir cursos para mayores, los abriremos. Y sí, que tenemos un plan, que es el que estamos trabajando y el que pondremos en marcha en cuanto sea posible. Para que os hagáis una idea, nuestra propuesta va dirigida a duplicar el número de plazas disponibles que había antes de la pandemia para las personas de mayores de 60, 65, bueno. Tampoco vamos a poner muy rígidos con la edad porque también depende mucho del estado físico, ¿vale? Entonces, una persona de 65 puede estar estupenda y una de 55 estar hecha esto y tener que estar con una de 70. La realidad es esa. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, cuando gestionemos eso, estas circunstancias. Es decir, puede venir una persona de 55 años a pedir hacer un curso de spinning de alta actividad, igual hay que sugerirle pues, que vaya a un curso de actividad donde más adecuado a su estado físico. Esto también nos hila con una pregunta que hiciste hace unos meses de cómo teníamos la receta deportiva. ¿Vale? Bueno, pues es que al final esto es todo un conjunto de cosas, ¿no? Que habrá gente que venga a través de la receta deportiva, llegue a la actividad física y habrá que ubicarle en el espacio concreto, porque normalmente la gente que viene a la actividad deportiva a través de la receta, pues no son gente muy sedentaria. ¿Vale? ¿Alguna cuestión? Ez, besterik gabe, pasatuko diguzue egindako azterketa eta hori, kezkatzen gaitu inguruan, kezkatzen gaitu egoerak, eta irakurri, esan diguten ez da irakurri dugunez dagoela oso gainera pandemia egoeran, eta gauden egoeran oso garrantzizkoa dela kirol espezifikoa egitea, horrelako adin laginei, eta ez bakarren nagusiei, baizik eta adin guztiei, baina, joango zaite informatzea eta jakinaren gainean egongo gara, ez? Sí. Pasamos el estudio y iremos contando cómo van las cosas. Pero bueno, ya os advierto que en cuanto sea posible, porque la situación de vacunación de este grupo de edad lo permite, sacaremos actividades. Y me queda una pregunta, que son dos, del Elkarrekin Podemos. Lees primero una y te respondo y luego la otra, ¿te parece? Sí, claro. La primera era respecto a la implantación en Getxo de la Kirol Txartela Moviment. Comentamos que hace meses que se comunicó que Getxo se uniría a esta iniciativa, pero todavía no hemos recibido más información al respecto. Entonces, preguntamos a ver si está previsto unirse a corto o medio plazo. Vale. Creo que la última vez que hablamos de la Kirol Txartela fue en enero o febrero de 2020, justo antes de la pandemia. Bueno, a nosotros nos ha parecido prudente que en tanto en cuanto tenemos restricciones de aforo en las instalaciones y estamos nosotros mismos restringiendo el acceso a ciudadanía en general, es decir, ahora mismo solo permitimos que entren abonados, abonadas y personas vinculadas a clubes por actividad, que es la que permite la normativa, pues hombre, no nos parecía muy coherente abrir ahora, abrir a más demanda, por así decirlo, las instalaciones, y estando con un 50% de restricciones. En cuanto esta situación pase, activaremos de nuevo no activaremos, lo firmaremos porque quedó pendiente de firmar. El convenio está pendiente de firmar y de poner en marcha. Entonces, pues en cuanto esto pase, lo haremos. Gauza bat horren inguruan. Hitzarmen horretan bazeuden, okerrez banago, igual okertuta nago, hitzarmena bere osotasunean edo instalazio guztia jarri behar dira hitzarmen horren barruan, ala salbuespena jarri daitezke. Esate baterako, gure igerilekuak jende gehiago etortzen baldin bada, asetuko dira erabat. Orduan, hori salbuespena jarri daitezke. Eta hitzarmena sinatzeko horretik, zalantza dauzkagu, hitzarmena sinatu horretik, eginda nolabaiteko azterketa bat edo aurre ikuspen bat ikusteko zenolako fluxu ekar dezaken hitzarmen horrek eta nola eragin diezaioken herritarrei edo Getxo Kirolako
funtzionamendu arruntari? Sí, bueno, igual Gorka, bueno, respondo yo, pero Gorka lo tiene más fresco porque él hizo un poco el análisis de la situación. No tenemos obligación de entrar con todas las instalaciones, entramos con aquellas instalaciones que queramos y en los horarios que queramos, ¿vale? Entonces, sí que hay un análisis técnico de cuándo es la demanda principal de la ciudadanía de Guecho sobre unas instalaciones determinadas en una época del año determinada y nosotros sabemos que hay un momento del año en el que vamos a tener mucha demanda porque somos la última piscina al aire libre antes de llegar a las playas. ¿Vale? No quiero entrar más en debate, pero eso es una reflexión que se ha hecho desde los servicios técnicos. ¿Vale? Cuando saquemos el convenio adelante, lo vendremos aquí, os explicamos todas las cuestiones que queréis abordar y antes de firmar lo debatimos tranquilamente. No, en ningún momento está cerrado. Si de aquí a 4 meses se decide que si hay que ampliar el horario de algún espacio concreto, se puede ampliar, acotar, no está sujeto a tenerlo para siempre. Vale. Sí. Vale, la siguiente tanda era sobre el Thinking Fadura. Comentamos que según la web de Thinking Fadura, en enero se comentaba que se empezarían ciertos procesos de cara a este año 2021 para ejecutar diversas ejecuciones ante el proyecto. ¿En qué punto se encuentran estos procesos? ¿Grupos de trabajo, inicio de obras indicadas, participación ciudadana? Esta pregunta viene a colación porque hemos estado consultando específicamente la web a la que siempre nos remiten para ver cómo estaba de accesible y de sencilla de entender la información y hemos visto que hay cosas que están todavía como pendientes o que son de enero y que, bueno, que no están desglosadas y que no se comenta cómo se van a desarrollar. De ahí esa pregunta. Y la segunda es, dentro del itinerario del proceso que marca la propia web, encontramos que la última información es de diciembre del 2019. Entonces, preguntamos, ¿por qué no se ha actualizado la información de este apartado y quién se encarga de esta función? Vale. Yo te he preparado un texto, te lo voy a leer porque he trabajado con el responsable también del proceso y como él no puede venir, pues te hablé. Bueno, tal como se informa en la web de Thinking Fadura, el pasado 27 de enero, el proyecto Thinking Fadura, tal como se informa en la web de Thinking Fadura el pasado 27, el proyecto Thinking Fadura no es ajeno al contexto provocado por la pandemia que sufrimos desde marzo de 2020. Esto no quiere decir que nos hayamos parado, pero sí que se ha tenido que avanzar durante este último año con trabajo interno de priorización de proyectos, teniendo en cuenta la metodología que responde a una decena de ítems, como son la sostenibilidad, la tipología de comunidades deportivas a las que puede favorecer, la necesidad de disponer de licencias o permisos supramunicipales, por poner algunos ejemplos. Todo este trabajo está disponible en el apartado de documentación en la misma página web. Ya en el 2021, y como señalamos en la información referida, se ha llevado a cabo durante el mes de marzo un laboratorio de 2 sesiones para detallar al máximo las necesidades que se darán en el nuevo edificio de la red de atletismo cubierta y en el nuevo edificio de la grada de vestuarios situado entre la pista de atletismo y el campo de rugby velódromo. La última de las 2 sesiones se llevó a cabo antes de Semana Santa y en este momento se está preparando el informe con las aportaciones recibidas, que se hará devolución a los asistentes en 2 semanas, unas aportaciones que se recogerán en los pliegos técnicos que se redactarán próximamente y que se sacarán a la licitación tan pronto como sea posible. Asimismo, se ha recibido tras muchos meses de espera el visto bueno de la Agencia Vasca del Agua, URA, para avanzar con para avanzar con el proyecto del nuevo edificio multiusos y centro social que se edificará donde estaba la antigua cervecera. Tal y como queda recogido en las habilitaciones de crédito que se pidió en el último pleno, trataremos de llevar adelante el proceso de consulta de liberación centrado en el viejo edificio del campo de fútbol de Fadura sobre su mantenimiento o derribo de cara a avanzar con el futuro estadio municipal de deportes que se construirá allí. Vale, eso para hacer este ejercicio este año. A estas acciones hay que sumar el reforzamiento estructural interno del edificio de Frontones, un proyecto necesario para poder acometer en la siguiente fase la renovación integral de su interior, con el objetivo de adecuar a las nuevas necesidades deportivas que se recogieron durante el proceso de participación de 2018 y en el que cabe recordar participaron 1.700 personas. Además de todo lo anterior, durante el confinamiento de 2020 se llevó a cabo una fase de participación con personas usuarias en la zona de estudio de Fadura para conocer sus necesidades en cuanto a diseño y mobiliario del equipamiento.
Este está previsto llevar a cabo la primera fase de renovación del mobiliario con criterios de economía circular y se está avanzando en todo lo relacionado con el diseño del parque, teniendo en cuenta la conectividad y la seguridad de toda la zona exterior de Fadura. Cabe recordar, por último, que todo el trabajo metodológico de priorización y de participación en clave interna fue auditado y estudiado por la Alianza Internacional de Participación y el Gobierno vasco como uno de los 4 proyectos seleccionados por las 2 instituciones en el ámbito vasco como buena práctica. En cuanto a la segunda pregunta, tal y como se ha explicado en la respuesta anterior, durante 2020 se ha llevado a cabo en la medida de lo posible todo el trabajo puertas hacia adentro que era necesario una vez recogidas las aportaciones, cerca de 2.000, y establecer la metodología para priorizar acciones resultantes del proceso. El hecho de que la última actualización del itinerario del proceso es de 2019 se explica recordando lo que sucedió en marzo de 2020 y la imposibilidad de avanzar por las dificultades y el parón que todas y todos podemos entender. Agradecemos, no obstante, el interés y la observación y vamos a actualizar con los últimos avances aquí descritos. Este hecho queda bien explicado en la nota que se publicó en la web del proceso el pasado 21 de enero de 2021. El hecho de no haber dado un perfil más alto en la comunicación del Thinking Fadura durante todos estos meses responde a una decisión acordada junto con el responsable técnico de comunicación y participación ciudadana de Getxo Quirola, con solo un polideportivo abierto durante muchos meses y con otras muchas dificultades, básicamente por las restricciones, con la suspensión de cursos y actividades deportivas, sin deporte escolar y con muy baja actividad del deporte federado y eventos, y con todas las limitaciones de aforo que hemos tenido, pues no nos parecía muy adecuado poner el acento en lo que será el Fadura del futuro, cuando bastante teníamos con gestionar y dar el mejor servicio posible en Fadura del presente. Lo único que no queríamos es que nos acusara de hacer una comunicación vinculada al marketing. Por eso hemos mantenido un perfil bajo en todo el tema del Thinking Fadura. La persona, y como hace la última pregunta al final, la persona responsable de este tema es el responsable de comunicación y participación ciudadana del organismo Getxo Quirola. Sí. Bueno, agradecer la información de esta persona y claro que somos comprensivas con lo que ha supuesto la pandemia. Creo que en 2020 toda la corporación ha demostrado muchísima comprensión, empatía, hemos entendido muchas veces los tiempos que se necesitaban. En ningún caso hemos entrado a valorar el perfil alto, medio o bajo que se ha mantenido con Thinking Fadura. De hecho, una de las cosas que hemos dicho en más de una ocasión es que cuando se traían precisamente créditos adicionales había partidas que nos parecían escandalosas precisamente en relación con temas de comunicación, publicidad y marketing, que es lo que preveíamos que podía pasar, pero no nos parecía adecuado porque quizá eran inversiones que hubiésemos destinado a otras cosas. Pero bueno, lo que queríamos era entrar en el tema de la página web, porque siempre que ha salido aquí el debate sobre el Thinking Fadura, sobre cuál era la planificación para los próximos meses, sabiendo lo que era la pandemia, siempre se nos ha destinado hasta página web y hemos entrado y hemos visto que está desactualizada. Entonces, nuestras preguntas iban precisamente por esa vía, porque primero, es tener una web actualizada no es un tema de tener una forma, un perfil alto, que estaban llamando, o medio en comunicación, sino simplemente seguir con un funcionamiento que se había hecho desde el principio con Thinking Fadura y que creo que siempre se ha presumido de esas buenas prácticas dentro de esa web específica para el Thinking Fadura por el peso que tiene, y nos sorprendía que no hubiese información actualizada, porque ha pasado todo el 2020, parte del 2021, y solamente hay una cosa del 2021 donde se ha indicado, que es en la parte de documentación. Todo lo demás, cuando una persona entra a ver los procesos que se tiene previsto y demás, no hay nada, ni del 2020 ni del 2021. Entonces lo hemos preguntado ahora, sabiendo que ha habido tiempo para replanificar todo el Thinking Fadura, saber que se siguen trayendo peticiones de créditos adicionales, saber que se está replanteando todo lo que es necesario dentro de Getxo Quirola con todo lo que ello supone y que sabemos que se sigue en marcha y que aquí se ha pedido muchísimas veces por parte de varios grupos saber por qué camino se iba a seguir. Como parece que ya se tenía más o menos claro y por eso se sigue pidiendo dinero y aprobando, lo que no entendíamos es que no se estuviera siendo consecuente con que la página web no esté actualizada con esa información. Pero bueno, vuelvo a dar las gracias, aunque se me quedan un poco escasas las informaciones que nos dan. Esperamos que la actualicen pronto y que cuando nos destinen a esa página para informarnos sea
siendo como consecuentes de lo que podemos encontrar y no, y sobre todo luego saber cómo se gestiona el tema de los procesos participativos, porque si no estamos teniendo una página web actualizada, podemos caer en el fallo de que cuando la gente entra a verlo no sabemos ni qué procesos están abiertos, ni cómo se puede participar, a cuánta gente está abierto, ni nada. Y eso creo que es parte de la transparencia que debe cuidarse dentro de cualquier organismo y en este caso en Thinking Founder en concreto por el peso que tiene. Entonces, bueno, dejamos ahí ese robo junto con las preguntas realizadas. Vale, pues yo tomo nota y lo único que decirte que si no ha habido comunicación antes es precisamente por la prudencia de saber si todas las inversiones que se aprobaron en el último pleno iban a ser posibles o no. Ahora comenzaremos con la comunicación a través de la página porque ya ya sabemos qué podemos hacer. Vale, es que ricasco. No sé si hay alguna pregunta más que pueda responder. Perdón, por aclarar, la persona o el equipo que se encarga de actualizar esta página web es esta persona que esto esté comunicado, es dentro de Noto Quirolab. Sí. Vale, es que no sabíamos si era una empresa y que quizás haya terminado algún contrato. Él tiene empresas colaboradoras, pero él se encarga directamente de la gestión de la página. Vale, gracias. Bueno, pues si no hay más, es que ricasco.